Bien, para aplicar el coeficiente de reducción en un ejercicio como el que hemos planteado inicialmente, un coeficiente de reducción de 2 partido de 3, equivalente a 0,66 milímetros, hay que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en perspectiva caballera solo se aplica el coeficiente de reducción a un eje, que es el eje Y, que es el que va en profundidad. ¿Qué es el coeficiente de reducción? Pues simplemente es una proporción que hay que aplicarle a las medidas que nos dan en función a esa escala. Entonces, el eje Z es la altura o cota, ahí las medidas de la altura se aplican directamente. El eje X es la anchura de la pieza, ahí las medidas también se aplican directamente, pero en el eje Y no. En este ejercicio dice que la escala es 2 partido de 1, con lo cual lo único que significa eso es que las medidas que hay aquí, estas medidas que están indicadas en el plano, hay que aplicarlas al doble. Es decir, lo que aquí es 40, en el dibujo van a ser 80. Lo que aquí es 50, pues en el dibujo van a ser 10, o sea, 100 milímetros. Lo único que pasa es que cuando vayamos a aplicar las medidas al eje Y, es decir, las medidas correspondientes al perfil que equivale a la profundidad de la pieza, a esas medidas del perfil hay que aplicarles ese coeficiente de reducción. Entonces 40, al ser del perfil, no se puede aplicar directamente, ni tampoco este 10 milímetros que hay aquí. Eso ahí en el plano, perdón, en la figura hay que aplicar el coeficiente. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. La altura, como digo, que es 40, que es la medida del doble, se traslada directamente, ¿no? La altura se traslada directamente. 80 porque la escala es el doble. Entonces la altura la traslado directamente. Al eje Z. La anchura del alzado, recordar que el alzado es, digamos, la vista que nosotros tenemos desde el suelo, la vista frontal, que es esta de aquí. El alzado es 50, es decir, 10. 10. Entonces, esto es la altura de 8 y esta es la anchura, que es 10. Vale. Ahora vamos a ver lo de la profundidad, lo del coeficiente de reducción. El perfil, como he dicho antes, pone que mide 40 y este trocito es 10. ¿Cómo traslado esos 40 a la profundidad de Y? Pues mira lo que hay que hacer. Se hace aquí, se prolonga este eje de una manera, bueno, lo hacemos flojito por si acaso. Le ponemos 1 centímetro de 1 en 1. Vamos a poner 8 porque es lo máximo que nos va a hacer falta. Esto que estoy haciendo se puede hacer directamente en el eje Z. Lo que pasa es que yo lo veo un poquito más lioso de ver. Incluso también se podría hacer, vamos, tanto en el eje Z arriba como abajo. Pero bueno. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Pues eso, hemos hecho una línea de 1 centímetro en 1 centímetro. Y ahora recordar que la escala es 2 partido de 3. En una fracción, el 2 equivale al dibujo que nosotros vamos a hacer y el 2 equivale al dibujo que vamos a hacer y el 3 equivale a, digamos, la medida real. Entonces,
aquí en este eje, estas medidas de 1 centímetro equivalen a la realidad. ¿Y el dibujo aquí cuál es? Pues el dibujo es lo que haya en el eje Y. Entonces, si yo tengo aquí 3, que es la realidad, en el eje, ese 3 va a equivaler a 2. Entonces, 2 centímetros por 3 de realidad. Entonces, esta es la proporción del coeficiente de reducción. Esto quiere decir que 3 centímetros en la realidad son en el dibujo estos dos. Por tanto, si el perfil es 40, que como es escala 2,1 equivaldría a 80, es decir, 8 centímetros en el eje Y equivale a esta proporción paralela aquí a 8. Esto es paralelo a esta proporción que hemos hecho aquí, de 2 partido de 3. ¿Vale? Entonces, como digo, los 8 centímetros de aquí equivalen a esta proporción en el eje Y. ¿Vale? Por tanto, la anchura de la pieza va a ser, trazo una recta paralela a X, al eje X, y esta es la profundidad, esta de aquí, que equivale a esta recta de aquí, la profundidad esta. ¿Vale? Después también hay que hacer la profundidad de 10, que es este ancho, que equivale a este trocito de aquí. Eso es solo 1 centímetro, que serían 2, porque la medida es al doble. ¿Cuánto es 2 centímetros en el eje Y? Pues hacemos una paralela por 2, y esto equivale de aquí a la profundidad paralelo a X, claro, del esto equivale a la profundidad esta de aquí. Por tanto, ya lo voy a hacer a la mano alzada por no tardar mucho. Esto lógicamente es paralelo al eje Y. Subimos cota. Vosotros esto lo tenéis que hacer con regla, lógicamente. Hacemos aquí una paralela a esta. Y ya tenemos ahí la profundidad de la pieza. ¿Vale? Todo esto equivale a esto de aquí, claro. Ya solo faltaría hacer este plano de aquí, este de aquí. ¿Cómo se hace ese plano? Pues como sabemos que esta distancia de aquí equivale a esto, que son 10 milímetros multiplicado por 2, que serían 2 centímetros realmente, pues le metemos aquí 2 centímetros, aquí le metemos otros 2 centímetros, la altura, que son 10 también, otros 2 centímetros. Repito que yo lo estoy haciendo un poquito a los ojos,
Aquí le metemos los 2 centímetros, aquí la altura también los 2, hacemos el plano, aquí también tenemos que hacer esos 2 centímetros, aquí también tenemos que hacer esos 2 centímetros, aquí, y ya lo único que habría que hacer es unir esos puntos, y esto paralelo a esto también, claro, ¿vale? Lógicamente yo lo he hecho a ojo y me ha salido un poco de forma, pero aquí 2 centímetros, aquí 2, igual que abajo, aquí había 2 también y aquí había 2 también, y ya sale la figura.